Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algunos planteamientos de Germán Colmenares respecto al funcionamiento de la economía colonial, cómo lograr entenderla teniendo en cuenta que era algo muy diferente a, digamos, el capitalismo actual. Trataremos un poco sobre la encomienda, los problemas que tuvo la corona española precisamente por este tema, el tema de las haciendas y lo que es la población nativa, su disminución y los problemas que esto acarreó en la economía. Entonces, comencemos. Para entender este periodo, hay que tener en cuenta que era un mundo que funcionaba diferente al actual. Por tanto, aplicar conceptos o modos de ver la realidad modernos es erróneo. El mercado es un eje central en el análisis económico moderno. Sin embargo, en la colonia había, por ejemplo, escasez de circulante, es decir, escasez de moneda. Por lo tanto, las cosas no funcionaban igual. No había mercado de capitales y con ello el dinero se prestaba de forma distinta. En muchos casos las deudas no se pagaban, lo que hacía que propiedades terminaran en manos religiosas. Hablando de los factores de producción clásicos tratados por Adam Smith, por ejemplo, capital, trabajo, tierra, estos estaban relacionados con la creación de riqueza, es decir, tener capital me permite invertir y generar riqueza, por ejemplo. Tener tierra me permite producir alimentos y la mano de obra, trabajadores. Por eso se llaman factores de producción. Son elementos que permiten producir riqueza o bienes para consumir. Entonces, el primer factor, el capital, era muy estático según el autor. En cuanto al trabajo, pues también digamos que no había obreros asalariados, incluso había esclavitud. Tampoco entonces no había mercado de trabajo como lo entendemos en la actualidad, donde hubieran, digamos, personas ofertando sus habilidades. Había esclavitud y formas de coerción como la encomienda y la mita. La tierra también era muy estática, casi no cambiaba de manos, y las propiedades de la iglesia eran llamadas bienes de manos muertas, porque estaban excluidas del comercio. Tenemos entonces que los factores de producción eran bastante estáticos y por ende verlos como funcionan en la actualidad es un error. Aunque se ha dicho que el sistema colonial era muy intervencionista, mucha burocracia, es una interpretación muy liberal, es decir, muy moderna. En realidad no era tan grande como para controlar todo. La inmovilidad de la economía se debía más al funcionamiento de los factores de producción, es decir, a esa inmovilidad del capital, de la tierra y del trabajo. En esta época no se puede hablar de mercado de tierras, de trabajo o conceptos como acumulación de capital. Cita. Cuando se trata de conocer los mecanismos de una economía precapitalista, hay necesidad de familiarizarse con el clima de las relaciones sociales en las cuales se desenvolvía. Fin de la cita. El espacio que se habitaba era muy pequeño. En el siglo XIX apenas se inició el proceso de colonización en Colombia. Las personas estaban concentradas en algunos lugares. La población era mucho menor que la actual y los límites de las tierras no eran muy claros. Podía haber personas viviendo en la tierra de un terrateniente sin que él lo supiera. Ellos no habían recorrido la extensión de su propiedad. Los núcleos urbanos se autoabastecían. En pocas ocasiones traían productos de otras zonas, salvo los lugares donde se practicaba la minería, que requería obviamente alimentos y daba grandes ganancias a los comerciantes que llevaban las mercancías. Los asentamientos por lo general se hicieron donde ya había población, es decir, que no hubo una expansión en la ocupación del territorio con la llegada de los españoles. Esto permitía generar entonces un excedente y el control de la población. Hubo debate en el pasado con los escritos de las casas y la leyenda negra como arma política contra los españoles. A fines del siglo XIX cogió fuerza el aspecto civilizador de la conquista y actualmente se trata de entender cómo la población nativa disminuyó tanto. La base documental para esto
son las tasas de tributo. Estos se hicieron desde 1550, cuando un oidor visitaba una comunidad y establecía el tributo que iban a dar. Estos incluían solo las personas que tributaban, es decir, hombres entre los 17 y los 55 años. Estas visitas permiten ver la disminución de la población. Es posible que antes de ese año haya sido aún mayor. A fines del siglo XVII, un 90% de la población nativa había muerto. Unas zonas se vieron más afectadas que otras. La organización de algunas culturas evitó que fueran sometidas y generaron conflictos constantemente. Esto permitió a su vez preservar su cultura. En Colombia predominó el mestizaje. Esto permitió el crecimiento de la población y recuperar espacios habitables con el tiempo. Los lugares donde cultivaban los nativos fueron utilizados para la cría de ganado y la introducción de alimentos europeos, como el trigo, la cebada y el centeno. La población fue diezmada por diferentes factores. No es posible saber cuál fue el más importante. Europeos y africanos trajeron enfermedades que la población no pudo enfrentar. La migración a climas distintos para hacer minería. Otro factor también fue que la población en ocasiones trabajaba en su temporada más fértil. La fragmentación de las comunidades y por último, la imposición de nuevas creencias generaron una resistencia de la población a la procreación. La conquista fue algo más privado que estatal. La corona española, a través de capitulaciones, daba privilegios en los territorios. Esto hizo que los españoles que llegaron a América tuvieran diferencias de jerarquía. La audacia también podía servir para conseguir grandes ganancias. Esto hizo que fundar y encontrar nuevos lugares fuera atractivo. En caso de que lo encontrado fuera poco, también servía como impulso. En otra expedición las ganancias podrían ser mayores. El mayor privilegio era la encomienda. Esta consistía en la entrega de hombres a los conquistadores. Los nativos debían dar entonces un tributo al español. Esto sirvió para reemplazar el líder nativo por un español. Con el tiempo hubo conflicto con la corona, que intentó quitarle privilegios a estas personas. Estos abusaban de la población. La corona estableció que debían entonces estos dueños tener una casa poblada en un centro urbano para evitar que se generaran, digamos, tierras feudales como en Europa. Y limitó las encomiendas a 2 generaciones. Los encomenderos buscaron perpetuar sus privilegios, pero la caída demográfica hizo que dejaran de ser una amenaza política para la corona. A cambio del tributo debían dar protección y pagar a los curas la evangelización, pero abusaron y cobraban más de lo que el sistema productivo indígena podía dar. Los encomenderos dominaron el cabildo. Este lugar administraba los recursos, pero pronto se estableció que el puesto podía comprarse, por lo que comerciantes pudieron competir. Durante las primeras generaciones la población nativa conservó la tierra, pero pronto los encomenderos construyeron cerca a sus tierras y fueron quitándoles terreno. Con ello el tributo pasó de oro o especias a trabajo. La encomienda se convirtió así en sinónimo de servidumbre para los indígenas y de monopolio de la mano de obra indígena para los encomenderos. Aunque estaba prohibido si usaron indígenas en la minería, muchos no volvían, lo que afectaba a la agricultura. En cuanto a la plata sí se permitía debido a que era usada para el comercio local. Las leyes nuevas buscaron limitar el poder del encomendero, pero al provocar una guerra civil en Perú, se suspendió en la Nueva Granada. También conflictos internos por el monopolio de la mano de obra. Entre 1590 y 1610, reformas buscaron corregir esto. Se afirmó la autoridad de la audiencia. Esta repartiría la mano de obra entre haciendas según sus necesidades. Apareció el corregidor de naturales, vínculo entre la corona y los nativos, reemplazando a los encomenderos. Este recibía el tributo y lo repartía entre el encomendero, el cura y la corona. Los encomenderos se resistieron por décadas a esto.
La situación para el indígena no cambió mucho. Los tributos se atrasaban y se usaba como excusa para no pagarles. Adicional, se les cobraba tributo grupal en lugar de individual como estaba establecido. Continuaron pagando el mismo tributo a pesar de la disminución de su población. Los resguardos buscaron entonces evitar que los nativos tuvieran que trabajar siempre para pagar tributo y tuvieran un sustento. Además, se prohibió que los españoles pudieran vivir en pueblos de indios. Sin embargo, el mestizaje llevó a que el 80 o 90% de la población fuera mestiza, lo que muestra que en la Nueva Granada la medida no se cumplió, dejando pocos indígenas. Con ello, a fines del siglo XVIII, se remataron las tierras de los indígenas. Según Earl J. Hamilton, Europa se benefició del oro que llegó a España. Hubo inflación mayor al crecimiento de los salarios en España, lo que permitió mayor ganancia y acumulación de capital. Las ideas mercantilistas del siglo XVII tenían el oro y la plata como eje fundamental. No necesitan la intervención del Estado para ser estable. Por poco peso había mucho valor, aunque transportar este oro requirió de una supremacía naval que luego de la derrota de 1588 fue imposible sostener. El oro fue importante por un periodo de tiempo más extenso en la Nueva Granada que en lugares como la Audiencia de Quito y Chile. Hubo dos ciclos, 1550-1620, donde su producción estuvo ligada a los asentamientos. Los antioqueños usaron mano de obra esclava traída de Cartagena debido a la escasez de indígenas. Otros lugares como Cartago y Popayán, a pesar de la prohibición, usaron indígenas. La tecnología fue muy básica. Con ello la productividad dependía de nuevos hallazgos o incluir más mano de obra. Esto afectó a las haciendas y la agricultura, sumado claro a la disminución de la población. Entre 1620 y 1680 hubo una crisis minera, y el segundo ciclo empieza entonces en 1680 hasta 1820, donde el eje central fue Chocó. Se llevaron miles de esclavos. Popayán se convirtió entonces en un lugar importante para el comercio de estos. El exceso de mano de obra hizo necesaria el desplazamiento a las minas de Caloto y haciendas del Cauca. Fue un periodo donde no se presentó lucha por trabajadores entre las haciendas y el sector minero como en el primer periodo. Aunque Cartagena era el puerto al que llegaban los esclavos, solo una parte entraba a la Nueva Granada. A mediados del siglo XVII, el monopolio comercial español se vio perjudicado. A partir de allí no pudo acceder directamente a esclavos, sino por medio de otras potencias. Los ingleses aprovecharon la situación e inundaban con sus mercancías los puertos americanos a la vez que traían pues los esclavos. Para minimizar riesgos, los propietarios invertían en minería, tierra y comercio. Aunque la esclavitud continuó hasta el siglo XIX, a fines del XVIII estaba en decadencia. Mestizos y blancos pobres trabajaban en las haciendas en un número cada vez mayor. Las haciendas antes se entendían como algo irracional y había una confusión en cuanto a su antigüedad. El latifundio no es colonial, es el producto de leyes republicanas, es decir, del siglo XIX. Había mucha diversidad. La plantación estaba enfocada en exportar, había inversión y trabajo esclavo. La hacienda, por su parte, era para el mercado local. Las haciendas de la costa y el Valle del Cauca se sitúan en un punto intermedio entre la hacienda y la plantación. La sujeción a la tierra fue diversa. El peonaje se daba por medio de adelantos y con dicha deuda la persona se veía coercionada y a veces abusaban de ello, aunque en casos como Pasto se usó para atraer personal. En otros casos se daba parte de la producción a cambio del trabajo. El agotamiento del modelo generó nuevas formas de producción como comunidades campesinas. El latifundio colonial responde entonces a la escasez de los factores de producción que ya mencionamos. En cambio, el latifundio improductivo deriva de otra situación no colonial. Cita. El latifundio improductivo posterior surgió de concesiones de baldíos que se sustrajeron a la capacidad creativa de masas humanas desplazadas de las haciendas tradicionales. Fin de la cita. Los centros mineros como Potosí generaron un intercambio y especialización a su alrededor.
La Nueva Granada, por su parte, cambiaba constantemente de lugares mineros, lo que generó desarticulación y cambio constante en la economía. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Nos veremos entonces en una próxima.